Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Muy buenos días, queridos amigos, es lunes, iniciando semana, lunes 22 de enero del año 2024. Ana Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Ame, muy contenta, como siempre, sacándome la sonrisa. ¡Ay, de entrar qué al aire. susto me diste! La sonrisa, Amelia Cobe, la sonrisa. Es que estábamos hablando de otras cosas y yo dije, ahorita no. Todo está bien y esperemos que ustedes también estén iniciando esta semana muy bien y sacando su mejor sonrisa para que puedan empezar con entusiasmo, con alegría, con esta sonrisa que de verdad es contagiosa, mi querida Ame. Eso creo que es lo que nos mantiene en este programa tan contentos y que nos vamos también contagiando entre todos nosotros, en todo el equipo de trabajo. Y esperemos que también a ustedes los podamos contagiar. Gracias de verdad por estarnos sintonizando en esta nueva semana de enero para todos ustedes, tanto en radio como en televisión y también vía streaming en www.rtq.mx. Ahí llegamos a cualquier parte del mundo siempre y cuando tengan muy buena señal. Ahí estaremos 2 horas compartiendo con ustedes a partir de ahorita de las 8:30 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana. Y también recordarles nuestras redes sociales para que nos sigan. A mi querida Amelia Cobe la encuentran como En Confianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel Oficial. Ahí estamos al pendiente de todo lo que nos quieran compartir. Mi querida Ame, ¿tú qué tal amaneciste? Yo amanecí muy bien, también sacándonos la sonrisa y esperemos que ustedes también tengan un día de verdad maravilloso. Fíjense que todavía estamos en el mes de pues vamos a comer bien, de los buenos deseos, etcétera, etcétera. Pero miren, para comer bien, que aquí ya ha pasado innumerable cantidad de nutriólogos, médicos, todo lo que tiene que ver con estética, gente de gimnasio y demás. Bueno, pero hay recomendaciones que dependen de nosotros. Nos lo han dicho miles de veces, pero nosotros ya sabemos que si comemos menos azúcares nos va mejor, que si comemos menos conservadores nos va mejor, independientemente de la dieta que estén siguiendo, si quieren bajar de peso o no, no importa, la dieta es lo que comemos todos los días. ¿Qué tal si hoy planeo mi dieta del día con menos azúcares y conservadores? Y les digo que de uno depende porque hay quien dice, no, es que yo no como en la casa. Bueno, te vas a comer una quesadilla, perfecto. ¿De maíz o de harina? De maíz, escojan el maíz antes que la harina. La harina se pega en la tripa, no sé qué. Ok, aderezo, una ensalada, aderezo, ¿de miel o de vinagreta? De vinagreta. Ay, pero la miel sabe más rica. Sí, ya sé que sabe más rica. Con y la tortilla de harina también, Amelia Cobe. ¿Por qué nos limitas? No, yo no los limito, yo les sugiero que qué tal si se están tratando de ayudar. Bueno, pues son consejitos que yo he ido pescando, pues de los que saben de esto, de nutrición. Hoy dijimos que era 22 de enero. Vamos pues con la efeméride, a ver qué nos dice. Vamos con la efeméride del día de hoy. Un día como hoy, pero ya desde hace muchísimo tiempo, nació un gran poeta y me refiero a Lord Byron. ¿Quién fue y qué fue lo que dejó para todos nosotros a lo largo de esta historia? Pues nació un 22 de enero, pero de 1788. Él fue un poeta y político inglés y bueno, escandalizó a las clases conservadoras de su país, la Inglaterra de principios del siglo XIX, con su vida disipada, su defensa de los marginados y de la libertad de los pueblos, su antipatriotismo y sus escritos ácidos y críticos. Y con toda aquella experiencia, Byron escribió entre 1812 y 1818 La peregrinación de Childe Harold, tal vez su obra más importante, un poema narrativo en 4 cantos en el que describe los viajes y reflexiones de un joven viajero desilusionado y cansado del mundo. Debido a su talento poético, su personalidad, su atractivo físico y su vida de escándalos, fue una celebridad de aquella época. Recordemos un día como hoy, 22 de enero, pero de 1788, nació Lord Byron, poeta y político inglés. Ahí está la efeméride del día de hoy. Como siempre hemos dicho, pues desde hace muchos años empezaron muchas personas a ser creativas, muchas personas a dejar por escrito, a dejar en pintura, a dejar en los bailes, a dejar en el arte mucho de lo que ellos tenían y querían compartir. Y bueno, después de tantos años siguen y siguen recordándose y siguen dejando huella para que a partir de ahí también sean inspiración para muchos de nosotros y continuar ahora de este lado y para nuevas generaciones dejando nuestra propia huella, mi querida Ame.
Y el día de hoy, Ara, no sabes qué programazo vamos a tener. Sí. Va a estar con nosotros una de las mujeres que yo más admiro en este campo de la ciencia. La doctora Sofía Díaz Miranda es doctora en neurociencias justamente y ella es investigadora del Instituto de Neurobiología de la UNAM, el campus Juriquilla. Tiene, no sé, ahorita me parece que están por cumplir 30 años, pero ella tiene toda la vida investigando el cerebro. Y ahora que nos dicen muchas cosas del cerebro, yo decía, pero hace 30 años Sofía ya había hecho investigaciones con sus ratitas y con todos los experimentos que hacen en el laboratorio. Y vamos a hablar del cerebro y de las emociones, porque antes decía, te quiero con todo mi corazón. Ay, no sean cursis, no se quiere con... Si tú sí quieres con todo el corazón. Yo, pues más o menos, con algunos con el cerebro, sí también. Pero con el corazón y el cerebro se puede sí, chiquita, ya pasó. Es que ella es muy sensible. Es que seguro va a haber mucha gente que nos está escuchando, a mí nos está viendo, que se van a identificar en ser tan sensibles como yo. Claro, por supuesto, el corazón manda, pero el cerebro a veces hay que meterle un poco la rienda al corazón. Porque luego, bueno, vamos a ver qué nos dice Sofía del cerebro y de las emociones. Si tienen dudas o preguntas, por favor, háganlas, porque de verdad que es muy interesante. Ella ha estudiado los temas de Alzheimer, del sueño, de la alimentación, de qué pasa en nuestro cerebro y qué pasa en nuestro cuerpo. Por otro lado, vamos a hablar de adicciones, pero si usted está pensando en algún tipo de droga, en cigarro, en alcohol, fíjense que no, vamos a hablar de adicciones hacia las personas, adicciones emocionales. Hay quien se vuelve adicto a tener miedo de todo, parece ser, o hay quien se vuelve adicto a las personas y entonces se hacen relaciones codependientes. Estará con nosotros Leti Mendicoa. Ella tiene una cantidad de carreras y maestrías impresionantes, es terapeuta de pareja, es psicóloga, en fin, y bueno, pues se ha dedicado a estudiar mucho y a trabajar con parejas que sí se vuelven adictas una a la otra, aunque se estén quemando. ¿Se acuerdan de la película La Guerra de los Roses? Creo que tú no habías nacido, pero si alguien de mi edad no está viendo, seguramente se acordará cómo una pareja acaban destruyéndose de una manera brutal, con un odio espantoso, pero ahí seguían. Tóxica, como le dicen ahora le ¿no? llaman tóxicas, pero podían sacarse los ojos. Bueno, de hecho se sacaron los ojos al gato y etcétera. Véanla si todavía existe. Es una buena película, La Guerra de los Roses se llama. Y también estará con nosotros el doctor Jaime Zúñiga Burgos, que ya saben, es el cronista del estado de Querétaro y se la sabe de todas, como siempre. Es un gusto enorme tenerlo aquí en el programa. Ricardo Rabel, de la librería Sancho Panza, y de Cariño Animal Lularo estará con nosotros para ver qué cuidados necesitan. ¿Cómo se llaman los perritos? ¿Pitbull? Los pitbull. Y también hay otra raza que es muy similar, pero de hecho vamos a hablar de ello. ¿Qué diferencia hay entre el pitbull y también el American Bully? Muchos de nosotros no sabemos diferenciar. Lula Aro vendrá para platicar de cada una de estas razas, saber cuáles son las diferencias y sobre todo los cuidados para quienes tienen este tipo de perritos en casa. Eso es lo que vamos a hablar. Y si están buscando un perrito, pues adopten porque hay muchos perritos que están buscando padrijos, les llamarán, porque si los padres tienen perrijos, pues los perros estarán buscando, no sé cómo se llamarán. Bueno, pues vamos pues con la frase del día de hoy que lo dijo el genio de Walt Disney. De verdad, qué manera de pensar, de imaginar de este gran productor de cine y de dibujos animados que fuera Walt Disney. Camina hacia el futuro, abriendo nuevas puertas y probando cosas nuevas. Sé curioso, porque nuestra curiosidad siempre nos conduce por nuevos caminos. Luego les decimos a los niños, ay, no seas curioso. No, qué bueno que sean curiosos, claro. Y nosotros como adultos luego nos critican, ay, pareces niño, ahí andas curioseando. Sí, pero curioseando en el buen sentido, dijo Walt Disney. Camina hacia el futuro, abriendo nuevas puertas y probando cosas nuevas. Sé curioso, porque nuestra curiosidad siempre nos conduce por nuevos caminos. Ahí está la frase del día de hoy. Y bueno, pues vamos a ver cómo regula el cerebro nuestras emociones. Este es el tema con la doctora Sofía Díaz Miranda, con el que comenzamos. Doctora, ¿cómo está usted? Qué gusto tenerte aquí en el programa. Bienvenidísima y feliz año. Ay, sí, ¿verdad? Ya este año tiene que ser un año de puras gracias y bendiciones para todos, en realidad, ¿no? De mucha salud, sobre todo. Ahorita hablábamos justamente de la salud y también mencionábamos ahorita en los pasillos
que algo en lo que has trabajado mucho es en la salud dentro del envejecimiento y cómo el cerebro pues nos va haciendo como jugarretas. Sí, fíjate que si realmente esta vida nuestra, pues la factura nos la pasa la edad, desde luego, pero somos capaces de darnos cuenta de eso a lo largo de nuestra vida y el cerebro está entrenando para lo mismo, ¿no? De hecho, estas emociones con las cuales ese cerebro emocional, ¿no?, con el que depende toda nuestra vida en general, va a depender de cómo la mente, ¿sí?, es el rector de todas nuestras emociones, ¿no? A colación de este tema, estamos nosotros en el instituto ahorita programando la Semana del Cerebro, ¿no? Okay. Y entonces el tema que estamos gravitando es Neuroemociónate, y le pusimos un título medio atractivo de El cerebro y sus secuaces. ¿Quiénes son los secuaces del cerebro? ¿Cuántos son? ¿Con quién viene? ¿Verdad? Y estos son las emociones, okay, y que se transmiten a través de los sentidos. Y hablando de los sentidos, resulta que este año pasado el instituto cumplió 30 años de haberse fundado. Bueno, la que les habla, pues soy, ¿no?, fundadora, parte, claro. Sí, parte del... El Instituto de Neurobiología. Sí, ya soy del activo fijo. Sí, ya estás inventariada. Ya tengo mi placa de inventario. Entonces, estos sentidos, estos 30 años, el tema, pues, se copiló en una especial issue, en un volumen especial de la revista Ciencia. Y ahí vienen los sentidos, digamos, platicados de manera coloquial, para que, bueno, pues tenga sentido precisamente el leerlos y emocionarnos de que somos capaces, de que toda nuestra periferia, todo nuestro cuerpo está organizado en los sentidos, ¿sí? Los sentidos de la vista, el olfato, el gusto, el tacto, esta comunicación que tenemos, ¿no?, de que el cerebro, el cerebro visceral, que es el tálamo, recluta toda esta información y la va distribuyendo a las áreas específicas que ya sabemos, pues el área visual, el área auditiva, el área cerebral que, regula todos estos sentidos. A ver, ¿tenemos cerebro visceral? Sí. ¿En dónde está? Porque está en la parte central del cerebro, que es el diencéfalo. O sea, diencéfalo es la parte más, digamos, medial, sí, y luego la más profunda, y luego sale el tallo cerebral que conecta con la médula espinal. Okay. Entonces, vemos al cerebro con estas circunvoluciones simplemente, y esa es nuestra imagen. Pero si lo partimos a la mitad, vemos que hay una estructura central que es el diencéfalo. Ambos hemisferios están comunicados por el cuerpo calloso, que platica un hemisferio con el otro, y en el centro hay dos estructuras del tamaño así en forma de, pues como si fueran dos ovoides, que ahí esas dos estructuras en forma de huevos tienen más de 80 núcleos. Wow. Y esos núcleos se conectan con toda la parte sensorial de nuestro cuerpo. Y cada núcleo va a distribuir hacia las áreas cerebrales específicas de los sentidos. Según el sentido, la vista hace que olamos, escuchemos, saboreemos. Okay. Todo. Y entonces esto hace que esas conexiones se les llama tálamo-corticales. Okay. Pero así como va esa relación tálamo-cortical a forma de redes, a forma de comunicación directa, en la corteza hay las redes, la sinapsis, ¿no?, en las cortezas específicas, pero la corteza sensa esa información y se la regresa al tálamo como corticotalámicas para la respuesta. Entonces tenemos la entrada sensorial, o sea, ves algo, se hace todo este proceso, la corteza lo digiere, lo interpreta. Y luego dice, sí, es color azul. Exacto, okay. Y entonces esto te lo regresa y tú te puedes mover, tú puedes integrar, etcétera. Sentir frío, etcétera. Ahora, sí, esta magia, porque es una magia de redes neuronales fantástica, tenemos una gran cualidad que esa corteza ya aprendió, ¿sí? Aprendió toda esta cuestión sensorial, que no es necesario ahorita sentarnos bien o saber que traemos zapatos
porque ya lo sabemos. Automático. ¿Sí? Y entonces, pero el cerebro se reserva la cualidad de guardar esta información maravillosa y luego la imaginamos. Y no es necesario que tengamos que vivir la experiencia sensorial, ¿sí? Y esto ya viene a entenderse como que la persona puede imaginarse una experiencia. Cuando estuve de vacaciones, cuando sentí mucho frío, cuando me dolió algo, cuando sentí hambre. Okay. Exactamente. Entonces, eso ya lo traduces como una emoción. Es lo que te iba a decir, ¿en dónde están las emociones? Ahí ¿Dónde llegan. entran? Ahí llegan. Exacto, es la respuesta de la experiencia, pero no es que en el cerebro haya un área especial de las emociones, ¿no? O sea, en el cerebro no está el área de las emociones. Las emociones son las experiencias que se sensa por la percepción que se integra en el cerebro, y entonces los que andamos buscando el área de las emociones nunca las vamos a encontrar, porque no existe. Existe la experiencia. El resultado de la experiencia. Existe, y bueno, y como el cerebro a veces nos traiciona, ¿no? Podemos imaginar cosas. Y si mi tío fue a pescar la primera vez que fue a pescar al río y encontró un pececito chiquito, cuando se lo platica el tío al sobrino y el sobrino a los niños, resulta que no fue un charalo que pescó, sino que pescó un salmón. Claro, de boca en boca se va haciendo diferente la versión. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, pero además lo balanceas, le pones la cuestión de la emoción. Cada quien le va agregando, quitando según su historia también. Teléfono descompuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ya expresas tus emociones, entonces te vuelves una persona muy atractiva, muy platicadora, y entonces pues esto hace que aprenda más rápidamente un niño que va fabricando sus redes neuronales desde la infancia. ¿Se aprende a expresar emociones? Exacto. ¿No es algo que tengamos de manera natural? Sí, claro, hay una base de sustrato neuronal. Las emociones ahí están, pero hay quien las platica y otras que no. Pero acuérdate que las sinapsis se están reforzando constantemente, producto de las experiencias. ¿Sí? Y la resiliencia, que ese es otro tema, hace que el sufrimiento en etapas críticas del desarrollo van a fortalecer una respuesta de tu medio ambiente. Pero en caso que no mata, fortalece. Exactamente. Sí, entonces ayuda a seguir avanzando. Todas estas cuestiones que son de serendipia, que son, digamos, de cultura popular, pues tienen mucha base fisiológica, ¿no? Y generalmente un niño que está expuesto a situaciones de peligro y sobrevive, ahorita estamos viviendo una época verdaderamente terrible, esos niños que ves en la televisión, con las guerras, con todo esto, se van a quedar solos, ves el sufrimiento y todo, pero estás creando unas redes muy fortalecidas. Desgraciadamente en esta cuestión de las emociones, si sobrevives de la mejor manera, bueno, te haces resiliente y puedes después irte por el lado de ser un prócer, de cuidar a la humanidad o lo que sea. Pero si no está un sustrato adecuado, entonces te vuelves la parte negativa, ¿no? De la respuesta, ahora me hicieron, voy a hacer. Claro. Y esto es emoción, esto es parte de esas redes que se establecen ya desde en el proceso de nuestra vida. Hay más sensibilidad, obviamente, en periodos críticos del desarrollo, en los niños, ¿no? Desde el útero, que lo hemos platicado muchas veces. Sí, claro. Entonces, ese sistema límbico, el que está abajo, este cerebro visceral, este tálamo del que estoy platicando ahorita, este cerebro va siendo muy plástico, muy, muy integrado a lo largo de nuestra vida. Y resulta que somos la suma de todas esas partes. Y resulta que ya están las redes tan establecidas como confundidas a veces, ¿sí? Porque a veces... ¿Por tanta información o qué nos confunde? Nos confunde, bueno, es que el cerebro va por partes, ¿no? O sea, generalmente, ahorita estoy moviendo las manos, entonces mi vía motora, el área de Broca está trabajando, ustedes tienen atención, quiere decir que su sentido de la vista, del oído, está trabajando. Y estamos obviando lo demás, estamos sentados, etcétera, ¿no? Ignoramos las luces, todo esto es ignorar. Y eso lo hace el hipocampo,
que es parte de ese sistema límbico. Se llama límbico porque está abajo de la corteza y porque ahí llega toda la emoción, todas las partes sensoriales, pero ¿qué pasa? Lo filtra lo que tiene sentido de lo que no lo tiene. O sea, ahorita es importante escucharte y verte, Así y no es. si estamos sentadas o si hace frío o calor. Vamos a hacer una pausa y regresamos para ver pues cómo equilibra y cómo hace este manejo de emociones y cómo unos lo hacen mejor que otros y si podemos aprender. O sea, muchas preguntas tenemos para ti. Pero vamos a una pausa, no nos tardamos, está usted aquí en Confianza. Estamos de vuelta. ¿Cuántas preguntas tenemos? Le digo a la doctora que necesitaríamos un programa como de 5 horas para Un poder... especial. Dice que le encanta el chisme a la doctora. Nos encanta el chisme y a más todos. del cerebro. A Pero mí el chisme también. científico. Exacto, a mí el a seguir cerebro. conociendo, a seguir Si conociendo. usted quiere hacer alguna pregunta, ya tenemos muchas, pero si quiere, pues esperemos que nos alcance el tiempo. 442-238-5255. Si nos quiere escribir, WhatsApp a través del 442-676-0392. Daniel Lara, ¿qué tan cierto es que el COVID afecta las redes neuronales de quienes lo han padecido? No sé si es coincidencia, pero desde que me dio COVID siento que perdí rapidez para recordar las cosas. Sí, mira, eficientemente el virus ha penetrado y sí nos ha afectado. ¿Por qué? Porque nos hace esclavas a las neuronas y sobre todo a la dinámica celular del constructo de las proteínas que hacen la memoria sensorial. Entonces, sí, pero depende del momento, de la duración, del periodo en el que fue el evento, ¿no? En realidad, sí pasa esto. Los sentidos que más se afectaron, y todo el mundo lo sabe, son los químicos, el olfato y el gusto. Recuperar olfato y gusto, pues a veces son 6 meses, 1 año y no se recupera del todo. ¿Qué quiere decir esto? Que son los receptores que están más expuestos al medio ambiente. Y estos receptores sí se regeneran, sí son células nerviosas muy expuestas en la periferia, sí se regeneran, pero requieren tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema real es nuestro sustrato neuronal de reparación que tiene el sistema. Se llama plasticidad cerebral, se llama plasticidad neuronal. Siempre y cuando recuperemos las moléculas que regeneran estos receptores o estas células, entonces podemos recuperar la función. Ahora, no la recuperamos al 100%, eso es evidente, ¿sí? Ahora, sí, ciertamente, el constructo de sinapsis ocurre todo el tiempo. Hay neurogénesis, es la reserva cognitiva que tenemos en cerebro, sí. ¿Y se siguen produciendo? Sí. Neuronas. Entonces, sí. las nuevas van a tener una historia de que ya no hueles bien. Las nuevas, a ver, las nuevas, generalmente las viejas o las que están a punto de morirse, vamos a ponerlos en términos para coloquiales. entender. Sí, por favor. Las que están a punto de morirse tienen el chance, a través no de ellas mismas, sino de elementos como la microglía, como los astrocitos, como, en fin, células que están alrededor, que le pasan la información a las nuevas. Y esto ocurre durante la noche. No se ha probado 100%, pero, por ejemplo, la neurogénesis del hipocampo, las neuronas, las células granulares del giro dentado del hipocampo, que son muy específicas, le pasan la información a las que están a las nuevas, digamos. Renovarse. Pasan la estafeta, ya me voy a morir, ahí te va. Pero ya con toda información. Esto se llama comunicación química, esto se llama síntesis de proteínas nuevas, esto se llama expresión de genes tempranos, se llama una serie de mecanismos que existen, suceden y ocurren. Ok, vamos con otra pregunta. El ingeniero Servando Marín, él habla de la colonia campestre. ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestras redes neuronales y qué nos recomienda no hacer para evitar dañarlas? Mira, experiencias buenas, ¿no? Sobre todo la alimentación, somos lo que comemos, siempre lo hemos platicado. Es importante dormir muy bien, es importante hacer ejercicio. Esto del ejercicio es vital, es importante, porque somos animales que crecimos en el campo, que tenemos 2 piernas, tenemos músculos que tienen que moverse y tenemos que además respirar aire puro, aire no tan contaminado. Ya vivimos en una atmósfera muy contaminada.
todo, y además la vista, fíjense que la vista y el oído, la contaminación por ruido es espectacular, ya nos adaptamos. El oído tiene una habilidad enorme de que se adapta al sonido. Ahorita, por ejemplo, seguramente tenemos un ruido aquí, pero no lo percibimos, ignoramos por conocer. Eso se llama adaptación del receptor. Okay. Nos adaptamos y no ignoramos y entonces nos abocamos a otra cosa. Pero eso no quiere decir que no sea una contaminación, ¿sí? Entonces, y luego todavía nos ponemos los audífonos. Exacto. Directamente, por si nos faltara algo, ¿no? Todo eso merma la capacidad plástica de recuperación, pero no nos damos cuenta. Y en el aire también los contaminantes pues son fantásticamente tóxicos, neurotóxicos, que van directo porque además son volátiles y porque esa mucosa olfativa está saturada. Entonces, ¿cómo queremos recuperar si nos da COVID? ¿Cómo queremos recuperarla si la tenemos bloqueada con la contaminación? Entonces es cuestión de un sentido común. Ok, que es el pues menos hacer común de los ejercicio, sentidos. a comer bien. Sí, y a dormir mucho. Y a dormir mucho, descansar. esa es la recomendación. Yadira Campos, a ver si entendí bien. Yo estoy igual que tú, Yadira, sí, habría entendido bien. ¿Todo es un proceso químico en nuestro cerebro que nos ayuda a regular las emociones? Pregunta. Entonces, las personas muy intensas, muy temperamentales o muy explosivas, ¿viene algún tipo de desorden neuronal? No, mira, en realidad las Ni modo, Yadira, yo hubiera no hay que echarle la culpa entonces son a las neuronas. Es que, mira, si eres intensa es el resultado de tu vida actual, de tu vida de desarrollo, en el ambiente en el que te desarrollas, ¿no? Y porque además hay esta cuestión de aprendizaje emocional. O sea, soy intensa, ya me clasifiqué, ya soy, y así me aceptan todos los demás. Pero aparte luego dices, es de familia, así todos soy somos yo. así. Y así soy yo, así son los seres. el problema es el de los demás. Claro. No, yo creo que debemos de ser empáticos, ¿sí? Y este es otro sentido que hemos perdido, que no hemos cultivado suficientemente. Y este sentido de ver cómo es la respuesta de los demás. O sea, no yo egocéntricamente, yo soy la bonita, yo soy la que soy así. No, cómo me están percibiendo los demás. Esta es una cualidad que no hemos desarrollado, porque esto lo desarrollan los profesores, obviamente por los niños, porque la psicología infantil, por lo que ustedes quieran. Y esto es un entrenamiento, pero generalmente, o yo ahorita que estoy hablando, pues tengo que tener atención y escuchar cómo me están traduciendo, ¿no? Sí. Ese sentido no lo desarrollamos, ¿sí? Entonces, al no desarrollarlo, tomamos un juicio de valor. Y ese juicio de valor es, así soy yo, y los demás se quedan ¿Qué así. les dirías a los temperamentales? O ahí va el golpe, ahí es que así soy. No, a los temperamentales yo les diría que oigan al interlocutor, que lo vean, que se den un ejercicio de un scanning de la persona que lo esté escuchando, que le saquen 10 características así rápidas para saber cómo me está percibiendo. Y en ese momento hay una comunicación personal. O sea, es un poco el espejo. Sí, para que sus células en espejo, ya que lo dijiste, de las células de la corteza prefrontal, se manifiesten. Porque acuérdense que la maduración de la corteza prefrontal, bueno, todas esas sensaciones de las que estamos platicando, que van del tálamo a la corteza, van a todas las cortezas sensoriales, pero todas se resumen en la corteza prefrontal. Y esta zona prefrontal es la toma de decisiones. Entonces, aquí la toma de decisiones es la decisión buena o de la decisión mala. ¿Voy a explotar o mejor me freno tantito? Exacto. Claro. Pero, ¿qué crees? Pasa un tiempo, se llama latencia, de darle chance a la corteza de que entienda, de que las redes neuronales se fortalezcan y ahí, bueno, por una enfermedad de COVID, pues entonces, ¿qué pasó? Sí, claro. Ya no se fortalecieron. Exactamente, doctora. Una pregunta más. Dice, ¿cómo curar la emoción de la pérdida de un ser querido? Tengo a mi papá en mi mente todo el tiempo. Mira, esto se llama duelo. Hay un estímulo así de la amígdala, del sistema límbico, porque el sistema límbico está hecho del diencéfalo, del tálamo, del hipotálamo, del hipocampo y de la amígdala. La amígdala es la estructura que más nos hace sufrir, que nos mantiene alertas, que nos protege de todas las cuestiones negativas de nuestro entorno.
pero además está recordando, se crea un loop, se crea un circuito reverberante de sufrimiento. Se repite. Que son las emociones que todos tenemos, tristeza, ¿sí? Y duelo, y ahí nos quedamos clavados. Si nosotros no entendemos que nuestras redes neuronales se fortalecen entre más sufrimos y más nos flagelamos, y no damos el espacio suficiente que se llama tiempo para que no estén tan fortalecidas, vayan debilitándose esas redes. Vaya procesando poco a poco. 9 meses. Ok. O sea, no podemos, en la gestación son 9 meses, este duelo de esta persona le va a durar sí o sí 9 meses. Si es muy intensa. Ya pasó esos 9 meses y continúan. Porque es muy intensa. Ok, porque ella está. sola está refortaleciendo una vía que no debe. Y porque no ha tenido una terapia. ¿Sí? Ahora ya hay terapias, ahora hay los expertos, y entre más conocemos este conocimiento holístico de las emociones, ya nos permite, y la lectura, miren, de verdad, la concentración, inclusive la meditación, ayudan tantísimo a estas personas como la lectura misma, así como las pláticas. Mira, a mí me pasó, te pasó aquí, acá, Claro. tú cómo lo resolviste, etcétera. Esto ayuda a que esas redes vayan debilitándose. Claro, y no nada más es la distracción que pudiera llegar a ser. Ya no estés pensando tanto en tu papá, no, pues no nada más es voltear a ver a otro lado, sino realmente poder llevar este acompañamiento que mencionas. Claro, pero aparte hay una cosa muy interesante. A ti te pasó también, Claro. A mí me pasa. O sea, no eres la única, ni serás la última persona en el universo que tenga ese sufrimiento. Entonces esto implica verte en el espejo. ¿Sí? Sí. Y además, digo, no te vas entrenando, pero habemos personas que hemos acumulado una serie de pérdidas terribles. Papá, mamá, abuelito, que fue como mi papá, el otro hermano. Entonces, Claro. si haces un duelo de 3 años con cada persona que pierdes, pues te la vives de duelo. Envejeces muy rápido, te oxidas más rápido y no eres una persona grata a los demás. Ni a los demás. Y yo siempre pienso, ¿cómo hubiera querido mi papá que yo viviera? ¿Cómo hubiera querido mi hermano que yo estuviera llorándole 20 años o dejándolo ir, dejándolo descansar y recordarlo en sus mejores momentos? Leí ahorita un libro, bueno, una experiencia de una persona que se le había muerto una persona. Dice, yo no sonreía. Y entonces estaba sufriendo y ya pensé hasta quitarme yo la vida, ¿no? Era tan grande mi sufrimiento como un duelo, como una separación, como un divorcio, es igual que un duelo. Pensé quitarme la vida, ¿no? Entonces, pero de repente al vecino me tocó y que estaba sufriendo igual, pero entonces yo le dije, le tengo unas galletas, ¿por qué no se las doy? Y en eso dijo, ay, qué bueno, tengo mucha hambre. En ese momento, que en un evento tan simple, tan sencillo, le dijo, es que, qué rica les quedaron, oiga, qué bonito. Y sonrió la persona. Ese es el desenganche, ese es el soltar un evento tan de soledad, con una sonrisa, con algo así. Y saber que puede serle útil a los demás, ¿no? Claro. Yo creo que el arte de servir nos ayuda muchísimo en un duelo. Sí, y la señora después encontró una forma de vida de darle a los demás alegría. Claro. Es la dueña de las galletas, Gaby. Claro. Ya tiene su respuesta, Gaby. Sofía, Semana del Cerebro. Están cumpliendo 30 años. ¿Qué van a hacer? La previa a Semana Santa tenemos Semana del Cerebro. Sí. Y resulta que en la Semana del Cerebro, ya les dije cómo se va a llamar, pero además tenemos este libro de las sensaciones, que además va a haber una película, ¿no? de todas estas cuestiones interesantísimas. La niña ahora ya ha crecido como adolescente, va a ver ahora esto de las capacidades y de las emociones. Y además el instituto, como cumplimos 30 años, hizo la revista Ciencia, llamó a los jóvenes para que escribieran un capítulo que se llama la neurobiología de los sentidos, que son los sentidos que conocemos. Lo escribieron jóvenes del instituto, que además pues es un lenguaje coloquial muy amable, la lectura es alimento al espíritu. Y esto es el día de mañana. Y es mañana la presentación. ¿En dónde? Y además está la red, o sea, se meten ahí, se lo pueden ver se pueden inscribir, acuérdense que hay que inscribirse a través de el Zoom. Y pueden tener esa presentación del libro y comprar la revista también en Sanborns.
Ahí está. Sofía Díaz Miranda, muchísimas gracias. De Bueno, verdad, mi muchísimas gracias, admiración por doctora. siempre. Eres de las personas que más ha estudiado el cerebro que yo conozco. Ay, qué linda. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, que tengan Me lindo encanta, día. me encanta. Ay, a mí venir. también. Me encanta platicar contigo. Ejercicios para prevenir la violencia. Mariela Macías está con nosotros. Con ella volvemos. Mariela Macías, fisioterapeuta, ejercicios para prevenir la violencia. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, ¿qué hay que hacer para que no haya violencia en mi vida? Cuéntamelo, Oye, avísale, por favor. no, que no puedo hablar. ¿De qué? Yo aquí No miren, dije yo nada. sí, Iba a dijimos decir, nada. pero no dije Delia nada. Kobe, por Dios, compórtate el lunes. Sí, quedamos que me iba a pasar bien. Por mal. favor. Oigan, pero yo quiero reconocer públicamente que tengo una de las mejores pacientes en este instante, que es aquí el señorón Amelia Kobe. Ay, qué linda eres. Ha gracias. hecho sus ejercicios. Tal cual debe de Así ser. es. Sí, Pues sí, es sí, que lo solo sé. así vamos a poder mejorar lo No, que si el tengamos miedo no chueco. anda en burro, pues, ¿qué tal? Si te operan, dije, ¿qué tengo que hacer? Pues que muévele, que carga la pierna. Oye, ¿cómo duele la cadera? Que ya me dijiste que no es la cadera. Sí, bueno, pues es articulación, vamos a hablarle No, como está coxofemoral, terrible. pero Bueno. ahí va, se la Ahí estamos va. dejando como de 15. Ay, gracias. Por favor. Me pusiste palomita. Gracias. Pues Ok. sí, hoy vamos a hablar de violencia y cómo el ejercicio nos ayuda a prevenirla. A ver, esto no es ir a clases de box para que sepas cómo defenderte Claro. ni cómo meterle los moquetazos a quien tú quieras. ¿Ok? Esto es hablar del reconocimiento del enojo en el cuerpo para que no se vaya acumulando y para que seamos personas menos violentas. ¿Ok? El enojo es una emoción necesaria que nos permite entonces darnos cuenta de cuando estamos cruzando nuestros límites. No cuando alguien está cruzando nuestros límites, sino que lo que yo estoy haciendo, diciendo o actuando está provocando que yo pase esa parte en la cual ya estoy poniendo en vulnerabilidad a mi persona. Sí. Y entonces el enojo viene y nos mueve para decirnos, hey, esto transgredió algo que para ti es vital. Te estás pasando. Te estás pasando. No, te pasaste de la raya, Te literal. pasaste de la raya. Y entonces, dentro de una de las herramientas que tenemos para poder controlar, mejorar e identificar la ira acumulada en nuestra persona, es el ejercicio. Al final del ¿Como día... fuga? Como fuga, Ok. exactamente, como darle un nuevo cauce, Ok. bien, para poder darlo, o ahora sí que esto termina siendo como la ley básica de nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Y entonces esta energía, esta ira, este enojo, esta sensación de cortisol, lo hemos sentido en el cuerpo, ¿no? Como el corazón palpita más fuerte, como sentimos algo en la víscera, como algo se ahí hasta... Nos encendemos literalmente. Contraemos cosas. Si yo lo pongo en el ejercicio, también lo hago. ¿Ok? También aumenta mi Cualquier latido Frecuencia cardíaco. cardíaca. No todos, Ok. pero el tema, sobre todo, recordemos que con el adosamiento, con una actividad física, lo básico es que nos tiene que gustar. Sí o sí es algo que me tiene que inspirar, que yo ahí puedo estar con el latido cardíaco así de que a 2 de vomitar, pero digo, no manches, pero aquí andamos. Claro. No, sí me gusta. Se siente una sí es satisfacción algo. distinta. Así es. Ok. No un tengo que estar aquí Sí. o... Sí, todos los que hacemos ejercicio, porque yo ya me uní al club, ¿eh? Eso, yo vengo muy aquí, bien. yo vengo aquí a ser congruente, dicen. Venga, Mariela. Pero Yo por eso calladita, nomás las oigo. Ándenles, pues hablen a las que Pero les lo que gusta me el refiero es ejercicio. que sí vas a tener no momentos entiendo. donde dices, ¿por qué me levanté hoy? O sea, ¿a qué vine? Pero también tienes otro momento donde dices, uy, qué bueno, Qué bueno me que paré, vine, claro. o qué bueno que sí dediqué la tarde a esto. Entonces, sí vamos a tener ese tipo de situaciones, pero la base es que lo disfrute, que me divierta. Sí que empiece yo a desfogar esa energía. Pero también hoy les vengo a traer, además de recordarles una actividad física que nos encante, ¿qué podemos hacer físicamente cuando estamos enojados? Casi siempre tendemos con los niños mucho a decir, no te enojes, tranquilo, No respira. pasa nada. Hoy tenemos muchas mamás que nos invitan a la meditación. Vamos a meditar ahorita que estás enojado. A ver, tan es sano meditar como es sano reconocer emociones. Claro. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer cuando estoy enojado? Es importante que yo me reconozca como un canal energético. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo un cojín,
lo estrujo fuerte, 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 grito en el cojín. En ocasiones, a mí el que más me gusta, por ejemplo, enseñarles es el que va contra la pared y empuja la pared. La pared no la vas a mover. Claro, pero estás sacando No le vas a todo meter. el coraje que traes adentro. A ver, empujar no es lo mismo a golpear. Porque luego he visto gente que aquí con los nudillos, mucho golpe. No, no es lo mismo. Es palma abierta e intenta desfogar toda esa energía y esa rabia que tienes. De lo contrario, la vamos a ir acumulando. ¿Y dónde la vemos? Váyase a Bernardo Quintana a las 2 de la tarde. No, Ahí bueno. hay mucha muestra de ira acumulada, de frustración, Sí. de cansancio. El claxon a todo lo que da con ciertas tonaditas y pues... Sí, que ya ustedes se las saben, ya las tienen Exacto. aquí muy frescas, Sí. ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a realizar. Herramientas que me permiten desfogar la energía que tengo a través de la ira. Bien, que ¿dónde tenemos paredes? En cualquier todos lado. lados. En cualquier lado, claro. ¿No? O Sí, sea, sí. ¿por qué me gusta esta herramienta? Porque aunque estés en el trabajo, puedes irte al baño y ahí hay una pared. Y entonces desfoga todo lo que necesites desfogar ahí. La ira solamente es momentánea. No tendríamos que traer una bolsita para andar recolectando las veces que yo me enojé durante el día, durante la semana y durante el mes. Claro. Para que llegue un punto donde yo, con Explote. quien menos la Con el deba que ni la esté tema, junto, claro. explote, ¿no? Ujú. Entonces hay que aprender a desfogarla, sentirla, y entonces sí yo puedo tener herramientas del día a día que me van a permitir que esa energía que yo voy acumulando entre estrés, cansancio, ira, melancolía, tristeza, yo las pueda desfogar y transformar en algo que nutra mi cuerpo. ¿Hay ejercicios específicos para las emociones, para ciertas emociones? Ahorita tú decías, Sí. la ira, empujo y es como el golpe, como el grito. Por ejemplo, la tristeza ¿Qué hacer? nos ayuda mucho a ir hacia el centro. Ok. ¿Qué es una persona que llora? Sí, se queda encoge aquí, como ¿no? en posición Posición fetal. fetal. Ujú. Entonces, eso te da mucha contención. Bien, también cuando estemos muy cansados nos ayuda la apertura de brazos, la apertura de piernas, sobre todo en posición de mariposa, porque eso abre canales energéticos, Ok. pero al mismo tiempo permite que respires mejor. Y la respiración nos induce a la relajación, a la oxigenación, al descanso. Ya. Bien, entonces nos puede ayudar bastante. Entonces, cansancio, abrir. Ujú, Tristeza, Tristeza. encoger. así es. Ira, empujar. Empujar. Y Pero no al sobre de junto. todo, Exacto. tenemos técnicas como el Feng Shui, bien, que nos Buenísimo. ayuda para la fluidez corporal. Ok. Entonces también, y es un reto, ¿eh? Quien se haya ido ahí al parque de carretas con uno de los profesores que ha ido a las clases, sabe perfectamente que no es nomás así mover las manitas. Lleva su armonía, lleva su dirección, lleva su fuerza. Entonces nos permite hacer ese tipo de Y su situaciones. energía también. Así es. En cuanto a la alegría, ay, perdóname, Sí, no, pero en no. cuanto a la alegría, ¿habría algo que hacer? Digo, no sé, hemos visto que cuando estamos muy Sí. contentos de repente nos da como el brinco, el hacer, ¿qué tipo de movimientos nos ayudaría también para no Sobre exacerbarnos? todo, ¿se acuerdan de Tiger, el de Winnie Pooh? Sí, Que se la colita. pasa Sí, soltando, sí, claro. así, muy similar. Nos Ok. incita la alegría al movimiento. Entonces también, y además, no es un estoy triste, entonces me pongo en condición de alegría. No, es reconoce tu emoción para que Ok. puedas brincar a la siguiente. ¿Bien? Ese Y sería. para los niños me parece muy interesante, ¿no? Justo son técnicas que Sí. utilizamos con los niños para el reconocimiento emocional, pero que pareciera que como adultos creemos que ya lo tenemos todo integrado y que ya no Hombre. necesitamos movernos. Entonces, permitan a su cuerpo moverse, véanse al espejo y vean qué es lo que nos está diciendo el cuerpo. Nos Es muy habla. duro. Reto de la semana, ¿les parece? 3 minutos frente al espejo desnudos. Ya, no tienen nada más que hacer. Tienen que mantenerse viéndose Con al los ojos espejo. abiertos, no Sí. se van a hacer trampa y se pongan ahí Ni a ver así, blanquitas. ay, mira, ya tengo una gotera. No. Al espejo, reconózcanse y vean qué les dice el cuerpo. Puede ser confrontativo, pero puede ser un momento muy lindo. Vale la pena. Totalmente. Pues ahí está la recomendación, está ¿Me bien, ¿no? encantó? Sí. No hay Me que gustó. esperar a tener un cuerpazo para verte, porque imagínate, nunca te vas a ver. Bueno, algunos nunca. Tu cuerpo es el mejor que puedes tener.
Pues sí, podría Pues es estar que mejor. sí, Podría estar mejor, pero es el que tengo y es el que me Es que sirve. justo, a pues excepción hay que de la cadera. aceptarnos. Y Ahí excepción va. de las piernas y excepción. No, de verdad hay que el que aceptarnos y creo que tengo. sí es una gran labor. Es el la hacer. tarea de la semana. Perfecto, me Vamos parece a muy bien. Seguro. Ariel, ¿en dónde te encontramos? Claro que sí, me encuentran en la Torre Médica del Sur número 2, en Colinas del Cimatario. También pueden hacer su cita al teléfono 461-14-517-18. Repito, 461-14-517-18. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, como @mariela.pelvicfloor. Ahí andamos. Perfecto, muchísimas Gracias, gracias. Mariela. Nosotros nos vamos a una pausa, pero quédense, estamos aquí en Confianza y todavía tenemos mucho más. Ricardo Rabel, qué gusto tenerte aquí, la primera entrevista de este 2024. ¿Cómo estás? Buenos días, Amelia. Muchas gracias. Muy bien, aquí regresando. Qué bueno. Después de mucho tiempo que Sí, tuve ya te faltas, extrañábamos. pero ya estamos aquí nuevamente con Qué bueno. recomendaciones. Ya descansado y con toda la actitud para empezar. Exacto, exacto. Y empezamos con esta recomendación que se llama Gótico. ¿De qué se trata? Mira, este libro primero les voy a decir por qué lo escogí. Es un libro que ya lo tenía yo en la librería y no me había llamado mucho la atención. Sin embargo, me llegó un correo invitándome a una lectura que va a haber en San Miguel de Allende el próximo mes. Entonces empecé a hojearlo y fue cuando empecé a cautivar. La autora es Silvia García Moreno. Es una mexicana nacida en la Ciudad de México, criada en la Ciudad de México, que emigró a Canadá y vive en Vancouver. Ella trabaja en la Universidad de British Columbia y es editora y escritora, tiene algunas otras publicaciones. Incluso estuve buscando en internet y en el Wikipedia dice autora canadiense. Es Nació mexicana, aquí, pero todo. igual ya se nacionalizó. Lo chistoso, lo que me llamó primero la atención es que el libro lo escribió en inglés, lo publicó en inglés. Y entonces cuando hicieron o estaban pensando en la edición traducción, en español, sí. le pidió la editorial que la hiciera en español neutro. El español neutro es que lo puedes leer en España, en Argentina, en México, donde quiera. Castellano, digamos. Sí. Y entonces que no fuera en mexicano. Ella pues no quiso... En español que se habla en México, digamos. Exacto, Sí. exacto. Entonces ella no quiso y en el Thomas va y viene, se tardaron un año en hacerlo y se lo encargaron a otra persona mejor. Ella lo revisó y todo y estuvo de acuerdo en esta edición. ¿De qué trata el libro? Se llama Gótico, la pantalla me encantó, la portada me encantó. Está padrísima, sí. Está muy bien diseñada. En la edición en inglés es la misma, nada más se llama Mexican Gothic. Es como está el título, El título en inglés. Ajá. ¿De qué se trata? Es una familia, está desarrollada en la Ciudad de México en la época de 1950, por ahí alrededor, y en un pueblito, La Victoria, que no lo ubica dónde está, sino que la familia Taboada, donde es Noemí, que es la protagonista, está en una fiesta, como decían en ese tiempo, buscando novio. Es una chica de una familia muy acomodada y sus papás decían que pues, su quehacer era dedicarse a buscar marido. Entonces, como en aquella época se usaba. Como se usaba. Sí. Entonces para eso las educaban. Tiene un novio que no le gusta a sus papás y está con él. Entonces le llaman a una fiesta de una familia muy importante. Tiene que regresar a su casa y cuando llega le dice a su papá, me llamaste porque sabías que estaba con este chico Duarte. No, tenemos otro problema y esto no lo puedes comentar con nadie. Me llegó una carta de tu prima Catalina. Catalina es una hija de un hermano de él que fallecieron sus papás y la tomaron los Taboada y después se casó. Consiguió un novio y se casó muy rápido. O sea, y se prima fue. hermana de la Prima hermana protagonista. de Noemí. De Noemí. Y entonces reciben una carta muy angustiosa diciendo que necesita que la vayan a salvar. Todo esto es el primer capítulo. Entonces, pues ella dice, pues yo por qué la tengo que salvar. ¿Y yo salvar por qué? de qué? Sí.
Dice, bueno, pues está pidiendo que tú vayas, si es algo que veas esto, pero es que yo tengo muchos compromisos. Bueno, pues si accedes a hacer esto, yo te voy a dar permiso que vayas a la universidad. O sea, tenía que pedir permiso para ir a la universidad. Es que en 1950, Sí. imagínate. Entonces, pues se anima Noemí y hace la travesía. Llega y es un pueblo olvidado, es un pueblo donde había habido minas de oro y plata y que pues quedaron abandonadas ya cuando se acabaron. Sin embargo, pues ahí vive esta familia. A la hora que llega ella es una familia de ingleses que han hecho que la casa donde habitan es totalmente territorio británico. No se habla español, todo tiene que ser inglés, pero está pues no abandonado porque ahí viven, sino que está decaído porque ya no tiene los recursos que tenían cuando la construyeron. Sin embargo, la familia sigue manteniendo con sus aires ingleses. Exacto. Y entonces llega Noemí y lo primero que se encuentra es con el ama de llaves, que es prima del esposo de Catalina, y es muy estricta y le dice que pues ahí tiene que acatar las reglas, y las reglas son de que no puede ver a su prima a la hora que quiera, sino que tiene que pedir permiso porque está muy enferma y la tienen que cuidar, que no puede fumar en la casa, que no puede ir al pueblo, si quiere ir tiene que pedir permiso para que la lleven, y un sinfín de reglas. Y Noemí, pues que venía de ser la rebelde de la familia. La chica y todo. libre, sí. Entonces, pues se encuentra con todo eso. Y hasta ahí me puedo quedar, porque después de eso... Se pone interesantísimo. Muy interesante. Me enganché y no... La casa atrapa a Noemí, que es lo que no se entera ella, y empieza a ver una situación ahí muy llamativa, muy sobrenatural. No se clasifica como terror, sino como gótico, que es ¿Qué género? El género literario gótico se desarrolló en Inglaterra en 1800, cuando era el siglo de la luz en Inglaterra, y entonces los que estaban en contra de esto empezaron a publicar novelas oscuras, novelas sobrenaturales, y a eso se le llama género gótico. Está catalogado así. Incluso aquí en la portada vemos un comentario de The Guardian que dice que es una mezcla entre las hermanas Brontë y Lovecraft. Algunos dicen que no llega tanto Lovecraft, pero es una novela muy bien descrita. Las narraciones están perfectas. La verdad es que tiene un tema, Silvia, para narrar todo esto, que te atrapa. Es una novela muy, muy sencilla de leer y te va metiendo y no quieres soltar el libro. Silvia Moreno García, se llama Gótico y obviamente la tienes en la librería. Sí, la tenemos ahí en la librería, se las recomiendo. Se oye interesante. Sí, fíjate que sí me llamó mucho la atención. El puro título no me decía nada, porque ya tenía yo algunos meses de tenerlo en la librería. Tardó más de un año en hacerse la publicación en español, salió a principios del año pasado. Pero sin embargo, cuando empecé a investigar fue cuando me gustó esto. La leí y empiezas y te vas como hilo de media. Una vez que empiezas, sí, fíjate que sí te atrapa. Que no tienes que echarle mucho. Ajá. Y si te gusta ese tipo de temas, que a veces a la hora de la descripción de la casa, pues hay algunos que dicen que hasta les da, se les ponen, sí. Es así que pero no es nada sobrenatural, ni de demonio, ni de terror. Es un tema muy bien tratado, muy bien descrito, pero sí te mete en la novela. Está intentando envenenarme, dice aquí. Tienes que venir, Noemí, tienes que salvarme. Sí. ¡Qué emoción! Vamos a ver de qué se trata. ¿Quién la estará tratando de envenenar? Sí. Oye, ¿qué planes tienes para la librería, Sancho Panza? Mira, tenemos pues seguir trabajando con las lecturas, seguir con ferias. Nuestro tema, si no tenemos el libro que busque, se lo conseguimos. Seguir avanzando. Queremos darle mucho énfasis a llevar los libros hacia la población. Nos estancamos mucho tiempo en querer que todo sea dentro de la librería. Sí nos gusta que vayan mucho a la librería, claro, porque ahí podemos recomendarles, ahí podemos tener todo nuestro acervo cultural. Y además vas por uno y ves otro. Exacto, eso es muy importante. Sí. Pero pues sabemos que hay mucha gente que le cuesta trabajo.
El centro, aunque nos encanta y yo trabajo mucho por el centro y lucho mucho por el centro. Estás en ¿cómo se llama? La Alianza por el Centro Histórico. Histórico. Pero hay gente que le cuesta trabajo. Entonces salimos a plazas comerciales y estamos ahí en algunas ferias que estamos organizando. Tenemos así varias en la ciudad. Sí, y si entonces, Mahoma no va a ti, pues sí, tenemos que buscar la forma de llegar a más personas. Sí, así es. Y los libros te van atrapando, ¿no? Cuando te tropiezas con ellos, como decías, en una feria o cuando los ves, dices, se oye interesante. Y a veces a muchas personas les cuesta trabajo llegar al libro. Sí, fíjate que en estos días platicaba con una persona y decía, es que no me da tiempo. Yo les digo, el tiempo hay que hacérnoslo uno. Sí. Luego vas a la cita con el doctor y te tienen esperando ahí media hora. Pues llévate tu libro y esa media hora te la vas a pasar muy bien. Claro. O que estás en el banco haciendo fila, llévate tu libro. Oye, me encantó mi nieto de 6 años, que la verdad es que sí le hemos incluido la lectura desde muy chiquititito. ¿Te acuerdas que le llevaba cuentos pues de figuritas, de esas de 4 páginas? Se acabó cuando era casi bebé y va a cumplir 7 años y me dijo, necesito ir a la librería porque tengo 3 libros pendientes. ¿Qué tal? 6 años, bueno, va a cumplir 7 el mes que entra. Entonces, sí es un hábito que se puede hacer, que se puede lograr. Sí. Y es como escoger de acuerdo a la edad, de acuerdo al interés del niño. Si era época de dinosaurios, bueno, pues todo lo que tenía que ver con dinosaurios le encantaba. Entonces, buscarle a los hijos, a los nietos, cuál puede ser algo que les pueda interesar. Mira, las frutas, los animales del mar, hay tanto que darles. Te cuento, mi hijo pues es francés y le está costando mucho trabajo el español. Sin embargo, mi nieto, perdón, sí, sin embargo lo entiende bien, pero le cuesta. Y entonces, en estos días, precisamente la semana pasada, me pidió mi yerno que estaba leyendo, él le lee todas las noches en francés, pero que lo había convencido que si le leían en español, pero que fuéramos nosotros, mi esposa y yo. Y entonces ahora todos los días le estoy narrando un libro, se lo grabo y le mando las imágenes y está fascinado el chamaco. Claro. Entonces, es buscarle. Sí. ¿Qué edad tiene el niño? 4 años. Sí. Y le fascinan los libros. No se esperen a que cumpla 10 o 12 porque ya no les va, o les va a costar mucho más trabajo atraparlos. Claro. Es como castigo. Vete a leer a tu cuarto, estás castigado. No. Qué padre que podemos leer. Sí. Es premio, ¿no? Sí, así es. ¿En dónde está la librería? Venustiano Carranza, número 39, Interior 2, dentro del Corral de Comedias. Allá afuera tenemos el Sancho para que lo puedan identificar, pero estamos dentro del Corral de Comedias. Perfecto. ¿Algún teléfono que nos puedas dar? 442-212-8141. Ahí estamos con esta y más recomendaciones. Pues la verdad es que un gusto, Ricardo, y bueno, pues los mejores deseos tanto para la librería Sancho Panza como para todos ustedes que puedan encargar el libro, el que oyeron, el que les recomendaron, el que ustedes quieran. Y de verdad, pues muchas felicidades, mucho éxito para este 2024, que pues ya estamos a punto de... Sí, así es. Muchísimas gracias y muy feliz año. Y bueno, les platicaba al principio del programa que hay muchas adicciones, pero relaciones adictivas, relaciones de pareja en donde dices, es que, no sé, me pega, me trata mal, me humilla, lo que ustedes quieran, pero no lo puedo o no la puedo dejar. Vamos con Leti Mendicoa, que es especialista justamente, psicóloga en terapia de pareja. Con ella volvemos. Adicciones emocionales es el tema que vamos a tocar el día de hoy. ¿Cómo estás, Leti Mendicoa? Muy bien, gracias. Leti. Muchas gracias, igualmente. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? No sé en qué parte la tenemos, que te puedas volver adicto a una persona, porque entiendo a una sustancia que necesitas el cigarro, necesitas el alcohol, eres adicto a una sustancia, pero a una persona. Sí, mira, si hablamos a nivel cerebral, que sí es efectivo, o sea, sí ya comprobado científicamente, en el lóbulo frontal es donde afecta lo que es la falta de motivación. Si tienes una afección, un golpe o algo, ya no tienes esa motivación. Yo lo veo mucho en cuestión de, por ejemplo, mis pacientes que son adictos a la marihuana, o sea, alguna sustancia, de que sí les afecta el lóbulo frontal y entonces ya no tienen motivación. Pero, es que no tengo ganas, es que
¿sí? Entonces dices, a ver, no es tanto a nivel psicológico que dices, bueno, a ver, Ya ¿qué déjalo. hubo? Ajá. Sino que también ya ahora es algo fisiológico. Ahora, la ansiedad y la depresión es también fisiológico, es bioquímico, ¿sí? A nivel cerebral, serotonina, dopamina, O sea, hay etcétera. sustancias que te provocan Sí, una depresión. Sí. Ahora, si a eso le agregamos en cuestión todo lo que traes atrás en cuestión de a nivel psicológico, traumas, heridas, las experiencias que todo, hayas tenido. Exactamente, entonces a eso le agregamos y a lo que yo me refiero a la adicción de las emociones es precisamente ese apego. ¿Y qué es el apego? ¿Realmente es bueno, es malo? Porque dice, ay, tienes mucho apego. Y lo vemos a lo mejor negativamente. Pero el apego es necesario, sobre todo desde el nacimiento, cuando el niño necesita de ese apego, ese vínculo emocional, ¿sí? Que necesita el cariño, el abrazo, las caricias. Eso es apego, ¿sí? Claro que uno va creciendo y depende también a qué apegos te conviene tener. ¿Hacia ¿sí? qué cosas o hacia qué personas? Exactamente, ¿sí? Cosas, etcétera, personas, etcétera. Y sobre todo hay un apego muy fuerte, ¿sí? Claro que el psicólogo no se debe meter en eso de religión ni de política, ¿verdad? Claro. Porque hay apego al poder, Claro, hay por apego supuesto. a todo. El apego a Dios, por decir, a las A tu personas les creencia, ayuda, religión. a tu creencia y todo, les ayuda mucho. Ahí, digo, sí te conviene tener un apego, ¿no? Bueno, dentro Pero de sin los 12 llegar- pasos de AA está Exactamente. un ser superior, ¿no? El que tú quieras, pero un ser sí, superior. y el verdadero ateo es el que dice, yo, pues hay una fuerza más grande que yo, ¿sí? Claro. Y no Yo soy soy yo, ateo, nada más. gracias a Dios. Y se me Gracias da. a Dios, ¿no? El verdadero ateo, ¿no? Entonces, el problema está y el sufrimiento es en que viene la ansiedad, viene la depresión por la adicción a las emociones, por el exceso de una emoción. Ok. ¿Sí? Que no podemos equilibrar, porque sí, efectivamente podemos tener coraje, todas las emociones son válidas, pero ¿a qué nivel? ¿Sí? El exceso de una emoción ya se vuelve adictiva. ¿Cómo cuál? ¿A la tristeza podría ser? Eh, ¿Al miedo? ¿A la ira? Eso se ve mucho, bueno, en general, ¿sí? En cuestión, por ejemplo, con la pareja. Uno se vuelve adicto a la pareja. ¿Pero por qué? Por un miedo al abandono, por un miedo al rechazo. O en general, si no tienes pareja, ¿verdad? Tengo que aferrarme a alguien o a algo para no sentir la soledad. Amistades familiares. Amistades Porque me familiares. generan algo que no Placentero. puedo soltar. ¿Sería Porque eso? me No está quiero cubriendo soltar. una necesidad. Ok. Una necesidad de no estar solo, una necesidad de aprobación. A ver, Leti, mamás que tienen a los hijos y que no los dejan volar, o que los chantajean con que, ay, me va a doler y me voy a enfermar y no te vayas, que creo que hay muchos casos, o varios casos. Sí. También puede ser una adicción a la emoción Claro. de soledad. Sí, a no quedarse solo. Y todo esto viene a ver, pero ¿dónde está tu autoestima, tu valía, Claro. darte a respetar, etcétera? Entonces todo eso ignoramos, ¿no? Mucha gente ignora realmente qué traes adentro, cuál es tu inconsciente, cuáles son tus heridas, tus necesidades. Y claro, que ahora sí que te aprovechas, manipulas a la gente o te aferras a algo, al internet, al teléfono. Pero eso ¿sí? es de manera inconsciente. La Sí, forma en la que vas o sea, manipulando es porque realmente lo estás necesitando, pero inconscientemente manipulas a sí, la porque gente. si te dieras cuenta, dices, qué ridícula me veo, ¿no? Ya sería perversión de alguna forma el estar ahí, claro. Mira, qué ridícula. Y entonces estoy viendo mi sombra, lo que no queremos ver. Realmente, a ver, ¿qué es lo que no quieres ver? Y uno se está defendiendo, no quiero ver. Pero cuando uno se da cuenta, dices, ay, sí, ¿verdad? ¿Cómo me atreví? ¿Cómo? ¿Y cómo abrir los ojos para verlo? O sea, ¿cómo? Pues, o sea, yendo a terapia, Sí, claro. siendo muy valiente. Yo considero que la persona que va a terapia tiene que ser muy valiente. Porque las verdades no pecan, pero incomodan. Y si realmente quieres saber quién soy yo, cómo me comporto, por qué lo estoy haciendo,
pues tienes que tener una guía, un espejo. Oye, en lugar de que el espejo sea tu pareja y tengan conflictos, Claro. pues ¿por qué no es un terapeuta y entonces te está diciendo, oye, tú estás haciendo esto, fíjate lo que estás haciendo, ¿sí? Ah, sí, cierto, ¿no? Entonces es una Y es mejor que te lo diga confrontación. un terapeuta. Me pasó hace 2 días que una persona que quiero mucho me dijo, a ver, ¿cuál crees que sea el problema? Y me atreví a decir, te la hubiera mandado, hombre. Me atreví a decirle, es que me parece que tienes un ego muy grande. No Bye. sabes la ofendida que se dio. Claro, Porque no lo ve. Yo creo que el ego es el inconsciente. Y Es de alguna inconsciente. forma no esperaba esa respuesta de No, ti. bueno, yo creo que esperaba que le dijera, Pues claro. tú tienes toda la razón, todos están mal menos tú, y pues yo lo veía Y- al revés, ¿no? Y que pues aguas, cuida Claro. tu ego, nada más le dije, cuida tu ego, y que se me ofenda. Ándale, pues. Entonces, yo creo que sí se requiere de mucha valentía y de ir con la persona adecuada, ¿no? Ya aprendí que calladita me veo más bonita. Porque mira, yo creo que yo tengo mala fama. Ay, no es cierto. Me consta que no es cierto. Ser confrontativa. A mí me gusta ser honesta, ver el momento en donde tienes que decir las cosas, y yo sí lo digo, mis pacientes sí tienen que ser muy valientes, ¿sí? Es que no van a que los apapachen. Era lo que No. te iba a decir, es que Una entonces vez- vete a tomar un café con una amiga o un Claro. A mí amigo los y a ver pacientes cómo me te han va. dicho, ¿no? Un paciente que se estaba divorciando y todo, bueno, sabes que la verdad yo sí necesito apapacho. Yo ya no Hay se muchas divorció. psicólogas. Yo no trabajo así. Tenemos que trabajar tu duelo, tu divorcio emocional, y a si seguir no lo quieres adelante. enfrentar, Claro. pues no. Yo no. necesito apapacho. Sí, Estaba así muy me dijo. consciente. Un hombre de 45 años, yo necesito apapacho. No, pues, que vayan y que te Deberías de consuelen. poner un por otro lado. consultorio sentimental o como se llama. Un doctora Corazón, un mancha Ahora de viene la parejas. dependencia emocional, Sí, claro. que es lo mismo, el apego. Pues, en un exceso es la dependencia emocional. No puedo vivir sin alguien, sin algo, ¿Por qué ¿verdad? tanto miedo a vivir solo? Miedo no a es la lo aband- mismo que tristeza estar solo. No, una cosa es ser solitario, sí, y otro vivir en una soledad profunda, ¿no? Porque cuando uno está conectado o tiene una madurez tanto emocional y mental y todo, no necesitas de nadie. O sea, vives. Si Sí. quieres estar con alguien, es porque quieres estar, más Pero no además- la necesitas Claro, para vivir, para claro, respirar. claro. Qué bueno sería, Sí. Leti, y ahora que una persona decide vivir con alguien porque estoy tan segura que Por ya puedo convicción. vivir sola que por convicción quiero vivir Claro. contigo, no porque Claro. eres el aire y si no me muero sin ti. Hombre. Está muy triste eso, ¿no? Porque estoy con la pareja porque me conviene, ¿no? O porque ya te toca, ¿no? Que también en muchas generaciones es, ya tienes tantos años, mijita, ya que ¿qué onda? Ya Ya. te quedaste a vestir santos, ¿no? Eh, te toca ya vivir ¿o en qué va a pareja. decir la Te toca sociedad? ya, pues, Claro. no me toca. Sí, y muchas parejas no se separan por igual, por Oye, y los luego amigos, que por la amistad. me imagino que te dicen mucho, no es que por mis hijos no me separo. Sí, pero los mismos hijos dicen, ay, ya que se se separa, a mí no me eches la culpa. Exacto. Sí. No, No y me eches además la- los tiempos se cambian, ¿no? Luego Ya hasta ahorita los es otra mismos hijos cosa. pedimos Ya. que se divorcien. Ya, por Sí, favor, ya, por sí, Dios, fue es mucho muy pleito, ¿no? sí. Sí, antes me decían los pacientes de 50 años, pero mis papás ya se quieren divorciar. ¿Cómo crees? A ver, dime tú. Después de Ya tantos tantos años de casados, 50 años de casados, y se quieren divorciar. Y ya nada más, así muy sutil, ¿no? No, pues es que quieren morir en paz. Claro. Aunque Pues sea es que- 5 minutos, dijo si una no, señora, ya si van a me morir quedan en 5 paz. minutos. Pues mándele estar aguantando. Vas a dar un curso. Sí, Platícanos voy a de qué dar se un trata. curso acerca de precisamente lo que es el apego, lo que es el desapego, la pareja, qué es cómo vivir en pareja, lo que es la soledad y lo que es realmente aceptación, ¿no? Y un reencuentro, que realmente puedes estar con tu pareja, pero no por necesidad, sino por amor, porque quieres estar con ella. Y sobre todo hablando de amor y todo, también a nivel fisiológico, a nivel cerebral y todo, que significa todo eso, el enamoramiento, y ya después cómo poderse desapegar, ¿no? Que el problema del desapego es una pérdida, es un miedo. Todo eso implica el despegarse, el soltar, el dejar ir, pero ¿qué me implica, no? Es un miedo, ¿miedo a qué? El querer retener, pero porque me conviene, ¿no? Porque no quiero sufrir, porque tengo miedo, mis fantasías y mis creencias, ¿a qué va a pasar? A un futuro que me provoca ansiedad y depresión. Claro. ¿Sí? Nos Y la educan en duda. el miedo.
¿Mande? Nos educan en el miedo. Sí, O siempre. sea, miedo a la religión, miedo al Pórtate reglamento, bien, miedo a la sociedad, miedo a que no me Sí. quieran mis papás, te tienes que portar bien porque así te quiero más. Y ese es uno de los problemas, que tengo miedo a equivocarme y mejor no hablo, tengo miedo a esto y entonces, y un trastorno muy fuerte es el trastorno obsesivo compulsivo, que tiende a la perfección, ¿no? Y que la Mejor me perfección obsesiono. no existe. ¿En dónde podemos pedir informes para este curso? Sí, es 442-139-5132. 442 139 139 51 5132. ¿En dónde lo vas a dar? ¿Va a ser por línea? Va a ser por línea. Ok. Por línea. Y Sí. va dirigido General. al que quiera, adultos de al 18 valiente. para al valiente. los que- venga, a sumarse No, a los la lista de valientes. los valientes. Los cobardes son los que necesitamos el curso. Sí, de plano. Vamos a hacer una pausa. Gracias, Está usted Ay, aquí en gracias. confianza. No nos tardamos, regresamos. Consentidazo de este programa, doctor Jaime Zúñiga Burgos, cronista del Estado de Querétaro. ¿Cómo estás? Muy bien, Ame. Bienvenido. Muy bien. Un Además placer, de como enseñarnos, siempre. siempre con un sentido del humor muy particular, ¿verdad? Sí, Mr. Querétaro. Muy bien, vamos pues con Cayetano Rubio, que nos vas a platicar el día de hoy. Sí, Ame, ahora, nos pedía la gente que viéramos el origen del nombre de las delegaciones. Sí. Aquí tenemos Josefa Vergara, Félix Osores, ¿Quiénes Epigmenio fueron? González Sí. y Cayetano Rubio. Y Cayetano Rubio es un personaje que en Querétaro se sabe que había un pueblo que se llamaba Cayetano Rubio, en honor a él, y que puso una fábrica de textiles, pero no hay mucha historia. Incluso ya habíamos abordado algo. Un poco de algo. don Cayetano. Vamos un poco más atrás. La familia Rubio es del puerto de Santa María de Cádiz, España. Y nos vamos a explicar muchas cosas porque el escudo de Cádiz tiene las dos columnas, columnarios como le llamaban antes, significando los dos mundos, las columnas de Hércules, Heracles, y Hércules aparece en el escudo de la ciudad. Ahí está el escudo de Cádiz. Entonces ahí nace la familia Rubio. La familia Rubio, desde luego, no ostentó títulos de nobleza, aunque en aquella época los títulos se compraban como las indulgencias. La corona española, necesitada siempre de dinero, pues vendía, ¿Quién da más? estaba en guerra. Por favor. Pues sí, entonces vendía los títulos nobiliarios, incluso vendía los cargos públicos, porque aquí en la Nueva España se vendían los cargos. Ah, yo pensé que aquí también dije. ¿será? Aquí en Querétaro también. Aquí hubo. Me dijeron que Amelia, me come calle. lunes ya, Sí, por perdón. Perdón, jefe, perdón. Aquí Ok. hubo un ejemplo, el alférez real compró su título y los oficios del gobierno se vendían, la corona recababa un dinero. Entonces, don Cayetano tiene una historia que es familiar, no es de comprobarse. Se dice que el joven Cayetano pretendía a la hija del rey, pero por no ser noble, aunque se codeaba con la nobleza, incluso tenían un escudo nobiliario. Ese escudo de armas pues lo han de haber adquirido desde luego por la corona española, pero no pudo concretar su amorío con el rey. Con la Entonces, hija del rey, ahí está. Con la hija del rey, ahí está el escudo y tiene la corona real, Sí. no tiene yelmo. Los yelmos, dependiendo si estaban viendo hacia la derecha, Tenían un significado. eran nobles, Sí. si estaban viendo a la izquierda, eran bastardos. Pero nobles, eso la gente poco lo saben del heráldica y todo esto, pero aquí tiene la corona del rey. Sí. Ese escudo desde luego ha de haber estado autorizado por la corona española, y lo que les decía, ahí están los columnarios en la parte de atrás, las columnas de Hércules y Hércules. Y don Cayetano, cuando decide venir a América, era un hombre rico, como hemos dicho. Viene y funda una empresa naviera que empezó a importar productos de Europa hacia la Nueva España, hacia México. Entonces, sí, sumamente rico, al grado de que al llegar aquí empieza a ver qué hacer, cómo invertir. Y lo primero que funda después de la flota naviera que tenía es la Casa Rubio.
una especie de banca de financiamiento. Entonces era tan poderoso que Antonio López de Santana le pedía dinero para ir a las expediciones. Le prestaba. La Casa Rubio le prestaba al presidente de México, lo financiaba para las expediciones a Texas y a Nuevo México para reconquistar el territorio que habíamos perdido. Entonces, supuestamente, hubo libranzas. Yo conocí una libranza que tenía Gustavo Cabello Veraza, porque los Veraza Rubio era de la familia de él y tenía muchos documentos de su familia, y conocí una libranza por 72,000 y tantos pesos. Que era un mundo era un mundo de dinero, pero era para movilizar un ejército, para movilizar el ejército. Entonces don Cayetano, sumamente poderoso, cuando tiene contacto con Querétaro, el primer tercio del siglo XIX, entabla contacto con un personaje que era don Manuel López de Cala, que tenía unos telares, pero como él tenía cargos en gobierno, era muy rico, es el propietario de la Casa de Cala, la leyenda que sabemos de todo esto. Que entonces, si más arriba, que si estaba más salido el balcón. Iban peleando el espacio, competencia. porque las casas eran hasta donde está la fachada, y el ayuntamiento les autorizó a ganar espacio a la plaza haciendo un portal de utilidad pública, pero la parte de arriba era de ellos. Esta costumbre se dio en todo el portal, menos en la parte frente al palacio, a las casas consistoriales. Ahí ustedes ven donde están los restaurantes. Los restaurantes que ahí no hay ese portal. Claro. Pero en los dos portales, tanto el laterales, que se conoció como Quemado como de Dolores, pues así fue. Entonces don Manuel López de Cala le vende a don Cayetano unos telares. Fue la primera adquisición. La segunda fue que le gustó el viejo molino que tenían las monjas de Santa Clara. Las monjas como María Luisa del Espíritu Santo, que era hija de Diego de Tapia, no podía heredar, las mujeres no heredaban, era el primogénito el que heredaba. Y tenía que ser hombre. Diego de Tapia no tuvo hijos. Entonces todo esto lo heredaron las monjas clarisas, y el convento era propietario del Molino Colorado que compra don Cayetano a través de un padre, el padre Figueroa, que era un franciscano, hace la transacción con don Cayetano y compra algo. Entonces ustedes ven el escudo, llega a Tierras Nuevas, que se le ocurre ponerle como nombre para el enlace de su tierra, de sus mayores, el Hércules. Y alguien me decía, bueno, ¿por qué el Hércules? Bueno, pues es que está en el escudo de donde él nació, nacieron sus mayores, y por eso él importa de mármol de Carrara, de Carrara, y trae el Hércules que tenemos todavía por ahí, restaurado, porque un día de un ventarrón se derribó un árbol sobre la estatua y la fracturó, y la arreglaron, está perfectamente bien, no se nota. Entonces empieza a desarrollar don Cayetano un emporio. Este emporio aquí pues trasciende incluso a Guanajuato, de lo cercano, porque él seguía en la Casa Rubio, compra a don Pedro Romero de Terreros. ¿En dónde estaba la Casa Rubio? En la Casa Rubio en México. En México. Pero la casa que tenemos aquí, ahora conocida como Casa de los Cinco Patios, Casa Rubio y casa de don Pedro Romero de Terreros antes, Pedro Romero fue el fundador del Monte Pío, muy rico. Entonces este personaje le vende a don Cayetano, pero compra también la familia Rubio, que eran muchos hombres, que todos llevaban el nombre de María, Carlos María, Cayetano María, porque don Cayetano y su esposa eran muy fieles de la Purísima Concepción. Y prueba de ello es que en la fábrica de Hércules, a los obreros, además de darles servicio médico, desde luego la consabida tienda de raya, pero les daba seguridad, les daba alimento y habitación. Él fue el pionero del Infonavit. Porque ahí por trabajar ya tenían habitación. Pero había un inconveniente. Porque cuando no iban a trabajar don Cayetano o uno de sus hijos, iban a buscar al obrero a ver si en realidad estaba enfermo. A su casa. Pues ya sabían la que estaba ahí. Ahí estaban, ahí los tenían. Entonces, con pegado. La vida de este personaje trascendió, se desconoce dónde está su sepultura.
hay familiares que me han enseñado documentos, familiares directos de la familia de la dinastía Rubio, como fue don Carlos Urquiza Rubio, que es todavía su hija, María de los Ángeles Urquiza. Ella conserva muchos documentos. Don Cayetano fue un personaje que trascendió las fronteras de México, porque fue mecenas del Museo del Prado, que ahora tenemos aquí un pedacito en Plaza de Armas. Él fue mecenas del Museo del Prado, aportó grandes cantidades. O sea, problema económico no tenía, nos Nunca. queda claro. Ni su familia, Sí, claro. ni su familia. La Hacienda de Castillo, en México muchas propiedades, ranchos, incluso Jurica era de la familia Rubio, por eso don Carlos Rubio fue el último heredero de esa dinastía y le vende después a los Torrelanda. ¿Y Cayetano Rubio no tuvo hijos? Sí, tuvo 7 hijos, yo recuerdo, 7 hijos. Y el nombre de don Cayetano, pues era compuesto de todos los tíos. Era Cayetano, Emanuel, Juan Nepomuceno. 1000 nombres. Sí, los nombres. Álvarez de Condarco era su segundo apellido. ¿Y dónde quedó la bolita? ¿Dónde está su descendencia? La descendencia, pues todavía algunos de los Rubio, de los Urquiza Rubio, etcétera. Pero de don Cayetano, a través de Carlos, ya cuando don Cayetano está viejo, cuando deja en manos de Carlos, y habían muerto 2 de los hermanos. En la flota naviera llegaban a Tampico y los marineros les decían a los 2 hijos de don Cayetano que estaba muy picado el mar, que no fueran a bajar, a desembarcar. Y se bajaron. Se bajaron, se volcó la lancha Adiós. y se ahogaron. Eso en Querétaro poco se sabe, porque los que se han dedicado, por ejemplo en la revista El Hércules, han sacado muy buenos artículos. Ulises Ordóñez ha sacado, porque él es originario de ahí, tiene la fundación de la revista El Hércules y el Grupo Cultural Hércules. Han estado recopilando, han viajado, han ido a España, tienen ya documentos, muy buenos documentos. Una muy buena labor de Ulises. Entonces, lo de los hijos fallecidos, Ulises no lo conocía, pero Antonio González de Jáuregui tiene los retratos al óleo de los 2 fallecidos, los tiene en la Hacienda del Marqués, ahí en La Cañada. Entonces es un personaje que no se le conoce, no se le ha reconocido en Querétaro, porque un pueblo, la hermana República de Hércules, o el hecho de tener una delegación, pues la trascendencia que tuvo para Querétaro y para México no se ha reconocido. Claro. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Era la hacienda de Cayetano? No, porque la de él tuvo Hércules? 3 fábricas, Amelia. Él, al comprar el Molino Colorado, le cambia a Hércules y mete los telares impulsados por el agua del río Querétaro. Por eso hace los socavones, escarba para que llegue más agua, importa una cortina inglesa, eleva el nivel de la Presa del Diablo y mueve una rueda, la segunda más grande de América, hecha de mezquite. Entonces era una industria que se movía los telares con la fuerza del agua. Y lo que estábamos viendo son 3 fábricas tuvo. Hércules, La Purísima, es donde está el seminario actualmente, y San Javier, que era el molino de San Antonio. Sí. Eran las 3 empresas que don Cayetano tenía aquí en Querétaro. Tuvo muchas otras, por ejemplo en el estado de Guanajuato, que es donde se creía que estaba sepultado, pero no hay vestigios, no hay testimonio, no hay datos todavía fidedignos Que se sepa en dónde de están sus rescatar, restos. por ejemplo, los restos de don Cayetano. Claro. Pero de que dejó muchísimo bueno. dinero aquí en México, por supuesto. Sí, les platiqué la anécdota de los jarrones del jardín, ¿verdad? Del jardín Ceneag. Ahora no estaba, platícanos, No, para los exacto. que no Carlos vieron. María Rubio Sí. regaló la fuente de la diosa Hebe, que se fundió en Hércules, en la fábrica de Hércules. Ya su padre, don Cayetano, había regalado una estatua del Marqués de la Villa, el Villar del Águila, de cobre, que estaba en Plaza de Armas, en la columna que actualmente tiene el monumento de Colón, que son 8 metros de alto. Y en el sitio la derriba un cañonazo, se pierde esa estatua, y está muchos años la columna vacía. Pero don Cayetano, a través de su hijo Carlos María Rubio, dona la fuente de la diosa Hebe y 6 macetones, de los cuales nada más están 2.
Porque con los otros? un gobernador Francisco González que dicen qué pasó con los que no están. Francisco González de Cosío, Cosío. gobernador en la era porfiriana, Sí. regaló 4 porque estaba por inaugurarse el hemiciclo a Juárez en Avenida En la Juárez, Ciudad de México. en la Alameda Central, Sí. en la Ciudad de México. Qué espléndido, ahí te van nuestros jarrones. Sí, Qué nos dejó padre. 4 de muestra, así una esquina ahí en Corregidora y 16 de septiembre, y el otro en Juárez y Madero, nada más para que viéramos lo que habían obsequiado los Rubio. Ahí están en la Alameda, no se los llevó ningún político a su casa, no está en ningún rancho, están en la Alameda Central de México. Cerca del hemiciclo a Juárez están los 4 distribuidos estratégicamente. ¿De qué eran? ¿De qué material eran los jarrones? De mármol, De mármol. de mármol. Hay que ir a verlos, porque igual los hemos visto, pero pues sin conocer saber la la historia, no sabes qué son Sí, ni de dónde él vienen. importaba muchas cosas muy finas. Desde luego, pues gozaba de una posición económica que le permitía dar dinero, porque como mecenas del Museo del Prado, Imagínate. financió muchas obras allá. Y aparte de eso, pues lo que legó, tanto en barandales, en herrería que fundieron aquí, son barandales que todavía en la casona de los 5 patios hay una deidad ahí con túnica larga que es la parte central, y esos barandales los fundieron en la fábrica de Hércules. Importó los originales y tuvo la idea de estarlos reproduciendo porque tenía la forma. Y de la escultura, de la estatua del Marqués, se conserva algo muy valioso, que no se ha aquilatado. Hasta esta administración allá en el Marqués, el presidente municipal, Enrique Vega, rescata lo que era el molde que sirvió para fundir la estatua. Decían, ¿cómo una estatua de madera? Pues ¿dónde la ponemos? Es que no era para ponerse en ningún lado. Era el molde para la estatua, claro. Para fundir, el molde de fundición, Claro. trabajado por una persona que hacía santos aquí en Querétaro, tallaba santos Que en además madera. eran todos unos artistas, Sí. porque no cualquiera tallaba. Mariano santos. Perrusquía, todos Claro. los que hubo aquí artistas. Y el molde tenía que ser perfecto. Yo del hasta molde tuve un dependía. tío también escultor. ¿Ah, sí? Sí, y un organista, Julián Zúñiga, pero el otro tío, Joaquín, los hacía pero de yeso. Pues hay muchos santos de yeso. Sí. Y entonces Pero él los pues hacía a de la yeso. primera se caían y se les caía la nariz, La o humedad. un bracito, la La humedad, humedad, simplemente. todo esto. Cierto. Sí. Sí. Sí, entonces tenemos mucha historia aquí en Querétaro. Don Cayetano, pues sí, merecidamente tiene una delegación, se le ha reconocido. Los habitantes de Hércules en ocasiones han desvirtuado. Ahí conocíamos el barrio de Texas, pero Texas con J, por las tejas que había. Y ahora ya es el barrio de Texas. Texas, ¿no? Ya le cambiaron. Texas, Querétaro. ¿En qué tiempo, Jaime, se dividió Querétaro y se hicieron delegaciones? Bueno, a mí me tocó ser el primer delegado de la Félix Osores. Ajá. Fue en la época de Braulio Guerra. Sí. Ya había un intento, pero ya formal como lo que conocemos ahorita, en la época de Mariano Palacios y Braulio Guerra. En ¿En los 80s? En el primer trienio, en el 85. En el primer trienio de Mariano, Ajá. y fue presidente municipal Braulio Guerra Malo. Sí. Y pues tuvo a bien nombrarnos a un grupo, me acuerdo bien, Bolívar Rubio, el Chavo Garfias en Santa Rosa Jáuregui, ¿quién más? El profesor. ¿Y los nombró delegados? Éramos delegados municipales. Ajá. Y nos tocó iniciar, por ejemplo, a nosotros nos tocó improvisar una celda de detención allá en la Félix Osores. Y por ahí anda circulando una foto porque yo lo inauguré. Me dijeron, a ver, doctor, pase para que vea cómo me encerraron, ¿no? Y hay una foto que, para el chantaje, estoy tras las rejas. Tiene un precio esa foto. Sí, ¿Cuántas gratos. delegaciones empezaron? Cinco delegaciones. Empezaron 5. Sí, y gratos recuerdos en aquella época de la Félix Osores. Era pues CTM la que manejaba todo esto. Y después ya empezaron los fraccionadores, Cerrito Colorado, El Rocío, porque antes era satélite. Y decir satélite eran 2 calles. Pero ahorita eso Paricutín, todo esto, Avenida de la Peña. Sí. No, ahorita es crecido un una desarrollo, locura. Loma Bonita, todo Hay lo que otro ha crecido Querétaro por allá. ahí. Es otro Querétaro. Y después ya se formaron las otras 2 delegaciones para llegar a ser 7. Sí,
Se iniciaron con 5. Con 5 Sí. y ahora ya pues las 7 que conocemos. Ahí fuimos, Santa Rosa Jauregui, que en una ocasión fue municipio, después volvió a ser delegación. Y que alguien que pretendía que volviera a ser municipio, no creo Sí. que se dé, ¿verdad? No se da No por tiene aspectos todas las electorales, condiciones. Sí. ¿verdad? Hay ciertos requisitos para que se logre. Sí, el volumen de población, Ya. las características, como don Félix Osores, la defensa que hizo de nuestro estado, que querían anexarlo o a Hidalgo o a San Luis Potosí o al Estado de México. Entonces don Félix Osores, que lo abundaremos después Sí, en cuando otra de las... hablemos Sí, de- él ajá. fue con un discurso que pronunció el 21 de diciembre de 1823. Ahí defiende la permanencia de Querétaro y los valores que tenía Querétaro para ser ciudad. Porque si no, ahorita pues, traeríamos placas de Guanajuato, del Estado de México, ¿no? Sí, claro. Y bueno, siempre ha sido interesante cómo hacen las delimitaciones desde los países, ¿no? Que dices, ¿quién dijo que de aquí a acá es un Exacto. país y de aquí a acá otro? Más los que vendemos o regalamos, pero aún dentro de nuestro país, las delimitaciones de esto es Querétaro, ¿por qué esto y no un poquito más o un poquito menos? Sí, por ejemplo, de México los ríos. Sí. Pero los ríos cambian de cursos y había problemas con la Mesilla, con el Chamizal, Sí. problemas de que cambiaba el curso de los ríos. Los límites marinos, ni se diga, son peores de establecer. Sí. Han desaparecido islas para que no sirvan de referencia, Este no etcétera. es mío, este es Y tuyo, los aquí- espacios aéreos igual. También. Y aquí, por ejemplo, en nuestro estado, pues fue la división primero, pues eran 3 municipios y se fueron fraccionando de 1942 en adelante O sea, no tiene con tanto. Horadino Rubio. Pero muchas veces por lo operativo, entre Hércules y La Cañada, que era lo mismo. Sí. Originalmente era lo mismo, eran las mismas familias, los mismos indígenas, los mismos pobladores, la misma zona a la orilla del río, las mismas costumbres, las mismas tradiciones que siguen, a pesar de las divisiones. Hay un monumento que se llama el Pan de Dulce, y el monumento del Pan de Dulce, los de Hércules decían que era su límite, y los de La Cañada decían que era su límite. Entonces, el Pan de ¿A quién le Dulce, toca? Claro. ¿a quién le toca? Y hubo conflictos por ahí, Sí. incluso se tuvo que adecuar algunos terrenos hacia el cerro, pasarlos a Querétaro, A ver, y esto hubo es tuyo, Gran esto del es mío. Marqués. Sí, el caso lo vemos, por ejemplo, el campanario. El campanario tiene la mitad en Querétaro y la mitad en el Marqués. Igual que Milenio. Milenio y en también. Corregidora, en el municipio de Corregidora también hay algunos fraccionamientos, Sí. un pedacitos de Corregidora y otros de Querétaro. Sí, Sobre son- todo se lo pelean a la hora del predial, ¿no? No, este es mío, que me pague impuestos aquí. Pues sí, todo el Todo mundo- gira en torno al dinero, ¿no? Sí. A los intereses ahí. Y no es nuevo, ¿no? Ya vimos No, que eso, don Cayetano también. desde los romanos, desde- de todos, las invasiones que había y todo eso, por ganar terreno. No se diga a nuestros vecinos del norte, pues que ¿esos no es qué? tanto el terreno, sino el petróleo. Donde hay petróleo, Pero finalmente volvemos a lo mismo, es dinero. sí, el dinero mueve todo. El poder. El poder. Tengo una poder amiga te da que el dinero. dice, que creo que es un dicho muy famoso, yo no me lo sabía, que en el caso del puerco, el animal, oink, oink, todo es dinero, pues venden hasta las manitas de puerco, el chicharrón, todo, ¿no? Se comen, no, nos comemos todo del puerco. Entonces, en el caso del puerco todo es dinero, pero en caso de dinero todos son puercos. Eso está muy fuerte. Buena frase, ¿no? Muy buena frase. Al que le quede el saco que se lo ponga, pero bueno, el asunto es que sí, el dinero es, pues es un motor importantísimo. Así es. Dicen que no da la felicidad, pero ayuda mucho para poder conseguir. Pero que la puedes lo que comprar. dicen. Dicen. Exacto, dicen. No, fíjate que yo creo que hay muchos ricos, riquísimos, multimillonarios en dólares que no son felices. O sea, la No verdad viven es- bien, viven con temor que los roben, que los Sí, secuestren. mientras más tienes, estás con el susto. Sí. Que tu reloj, ¿cómo no? Mira, ahí está, está. facilito, no hay problema. Lo consigo al rato. Jaime Zúñiga, un placer, como siempre, tenerte aquí. Seguiremos platicando ahora de todas las 7 delegaciones que conforman el municipio de Querétaro. Un placer Muchísimas como gracias. siempre. Muchas gracias, Arame. Gracias, Un gusto, ¿eh? gracias. Nos vemos próximamente. Y ahora ya nos vamos. ¡Ay, qué rápido! Sí, rapidísimo. Ya se nos fue el programa de volada. Lunes, estamos iniciando semana y gracias de verdad a todos ustedes por habernos acompañado estas 2 horas de transmisión. Recordarles a cada uno de ustedes, si tienen oportunidad de seguirnos, muchas gracias en nuestras redes sociales. A mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel Oficial. Ahí estamos al pendiente de sus comentarios y por supuesto también para saber qué es lo que quisieran que tuviéramos
tendremos aquí en el programa de grandes invitados, grandes temas y todo lo que ustedes nos quieran compartir. Mi querida Ame, que tengas excelente lunes e inicio de semana. Muchísimas gracias, Sara, gracias a todo el equipo de trabajo y principalmente gracias a usted. Miren, es lunes, pero no le hace, hay que hacer que sea un día maravilloso. Hagan algo que les guste el día de hoy, van a ver que algo que les guste, yo que sé, cada quien sabrá que sí, que no, pero algo que nos haga sonreír para echarle todas las ganas a este inicio de semana. Que tengan un maravilloso día y mañana, 8:30 de la mañana, seguiremos platicando muy en confianza. Lindo día. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.